Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Esperemos unos minutitos para ver si se conecta alguien más. Listo, vamos a comenzar la clase. Ahorita que no se conecta nadie más, empezamos la clase. Me confirman que me escuchen claro, por favor. Sí se lo escucha, ingeniero. Ya, gracias por la confirmación. Vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito recordando lo que vimos el día de ayer, con el objetivo de finalizar ya con el informe de auditoría que vamos a ver el día de hoy. ¿Me confirman que ven mi pantalla? Que la presentación esté clara, por favor. Sí se la ve, sí está compartiendo la pantalla. Ya, gracias. Un poco del planeamiento de auditoría, habíamos hablado que son 4 puntos o 4 etapas que debemos cumplir para, en este caso, cumplir con el plan de auditoría, ¿okay? La introducción, los objetivos del planeamiento y el desarrollo. También vimos a detalle qué es la introducción. La introducción es un proceso en el cual prácticamente nosotros debemos profundizar y familiarizarnos con la empresa, con la empresa a la que vamos a auditar, con el antecedente, a qué se dedica, cuándo fue creada, cómo está compuesta, a qué se dedica, y pues definir cuáles van a ser nuestros papeles de trabajo, también un poco aquí poder empaparnos de las auditorías anteriores y de las experiencias que en este caso tengo una de nuestros compañeros del equipo, pues, hola Anthony, bueno, las experiencias de los anteriores, en este caso, auditores, que nos permiten a nosotros conocer como antecedente cuál fue la presentación o el antecedente de la compañía, y por otra parte también conocer un poco de
de los estados financieros de la entidad, ¿ok? También habíamos visto que los objetivos, aquí en los objetivos debemos tener en cuenta cuál va a ser nuestro trabajo y a qué nos vamos a enfocar. Aquí vamos a determinar programas en los cuales nosotros vamos a definir tanto los objetivos generales como específicos de la auditoría y pues también inclusive el tiempo el cual vamos nosotros a necesitar para generar la auditoría. En el planteamiento, pues aquí prácticamente debemos incluir toda la documentación que vamos a necesitar. En este caso, las guías y como guía nosotros debemos utilizar el plan de auditoría. Es nuestra guía de trabajo y aquí también pues prácticamente definimos qué es lo que debemos hacer y asegurarnos que todo lo que hayamos descrito dentro del plan de trabajo de auditoría esté prácticamente cumplido, ¿ok? Y aquí en el desarrollo, que es la parte operativa, que vamos a hacer prácticamente nuestros papeles de trabajo para llegar prácticamente al informe final. Y para ello debemos considerar que en este caso, en la etapa de desarrollo, nosotros debemos generar un documento el cual contenga la definición de los temas que vamos a hacer, los temas y tareas, el nombre del equipo de trabajo, la fecha de inicio y fin, en este caso de la auditoría, y en este caso si se necesita algún extra para la auditoría, puede ser un apoyo dentro de las otras áreas como la de TICS, de tecnología hablando, y con ello pues poder completar nuestro plan de trabajo. ¿Ok? Dentro del planeamiento igual tenemos tres especificaciones importantes a considerar, que son los estándares, los controles y los riesgos. Dentro de los estándares definimos cómo vamos a realizar el trabajo, ya sea por temas, por grupos o por auditor. ¿Qué controles en este caso debe realizar el auditor líder? En este caso se debe definir en cada etapa un control y para ello también se debe efectuar un informe. Para los riesgos nosotros debemos tener en cuenta a qué riesgos puede estar inmerso nuestro trabajo. En este caso, los incumplimientos por un auditor, la incapacidad de cumplir el plan o las insuficiencias, en este caso, del plan de auditoría. También vimos lo que son las fórmulas sustantivas. Para ello, las fórmulas sustantivas son procedimientos que se realizan dentro de una auditoría y tenemos dos, en este caso, pruebas que realizamos dentro de la auditoría. Las unas son pruebas analíticas y las otras son pruebas de transacciones y detalle. Dentro de las pruebas analíticas tenemos el tema de los procedimientos que vamos a realizar. En este caso es más un tema administrativo, y las pruebas de detalle de transacciones, que son especificaciones hacia una transacción a realizar o que se realizó durante un tiempo determinado dentro de la compañía. Y tenemos otros tipos de auditoría, que son la propiedad, planta y equipo. Este procedimiento se realiza para validar que todo lo que consta dentro de los estados financieros, pues la empresa lo tenga físicamente y obviamente con los documentos legales de esta propiedad, planta y equipo. Y temas de informática, como les mencionaba, a los temas sobre todo a los sistemas que utiliza la empresa, tanto como registro contable como CRMs de ventas, ¿ok? También habíamos visto los procedimientos y técnicas. Dentro de los procedimientos definimos qué es un procedimiento, que es un conjunto de técnicas que vamos a aplicar en este caso en auditoría, que debe siempre estar fundamentada de manera legal y sobre todo con el cumplimiento de las mías, ¿no? Y las técnicas, que son métodos de kit prácticos que utilizamos para comprobar la razonabilidad de los valores que fueron presentados o se presentaron dentro de los estados financieros. Aquí habíamos puesto algunas técnicas de auditoría, que son las del análisis de saldo, de movimiento, la inspección, la confirmación de saldos, inclusive vimos un ejemplo, la observación, el cálculo y las confirmaciones de las mías, que les había colocado prácticamente para que la utilicen como apoyo. También vimos el tema de la terminación de las pruebas de ciclo de ventas. Esto es un tema aparte para que lo consideren, porque
es un tema aparte, pero en este caso se complementa para el tema de la auditoría, porque nosotros debemos conocer cuál es el ciclo de ventas de la compañía para tener en cuenta, en este caso, en nuestra auditoría. ¿Qué es el ciclo de ventas? Lo definimos como un proceso que comprende pues distintas etapas, y las etapas en este caso de un ciclo de ventas es la prospección, el contacto inicial, la calificación, la presentación, la evaluación, la cierre y el tema de postventa. Habíamos visto igual a detalle cada uno de ellos, que en la prospección podemos, es prácticamente un global de un grupo de personas que pasa un filtro para hacer un contacto inicial. Dentro del contacto inicial definimos cuáles califican dentro de nuestras políticas de crédito y facturación y cobranza. Y la presentación del producto, hacemos una evaluación, en este caso de la satisfacción del cliente o en relación a nuestro producto o servicio. Y el cierre de la venta, y pues lo que nos complementa a nosotros es un buen servicio postventa que nos permite fidelizar a los clientes. Las 9 tácticas para reducir el ciclo de ventas. Habíamos visto que es alinear los equipos de ventas, es decir, que todos hablemos del mismo idioma dentro de la compañía. Ofrece el contenido de acuerdo a la jornada de compra, los horarios en los cuales tienen el servicio o pueden adquirir el producto. Crear confianza a este lead, en este caso el lead es un potencial cliente. No dejar de lado el precio, es decir, que topar todos los precios, en este caso extras, que pueden eh, aumentar el precio, en este caso de venta, ¿ok? Desarrollar un need scoring, es decir, definir qué clientes en realidad son más potenciales y atacar desde el más importante hasta el menos importante. Automatizar procesos repetitivos. Usualmente aquí las empresas utilizan CRMs de ventas que ya les dan la información inclusive de los leads y ya les dan un lead scoring a utilizar. Por otra parte, mapear las objeciones antes de que aparezcan, es un poco persuadir al cliente en relación a lo que el cliente pues necesita o de nuestro producto o servicio. Contemplar los diferentes dispositivos a lo largo de toda la jornada y crear ofertas limitadas. ¿Ya? Eso fue lo que vimos el día de ayer. No sé si alguien tiene alguna consulta para poder empezar con el tema que nos vamos a enfocar hoy, que es el tema del hoy y un poco del día lunes, para completar el tema del informe final. No, si todo está claro, pues avanzamos con uno de hoy. Si nadie tiene consultas. Aparte de esas 9 tácticas que tiene ahí para reducir el ciclo de ventas, ¿hay otras más o solo esas nomás son necesarias? Dentro del, gracias por la consulta. Dentro del, en este caso, el resumen o la materia, se proponen estas 9 tácticas para reducir, que creo que son las más acertadas dentro de la vida cotidiana o dentro de una compañía que se utiliza actualmente. Existen N tácticas para reducir el ciclo de ventas como recomendaciones prácticamente que lo utilizan las compañías, pero consideramos dentro de la materia que estas 9 tácticas son las que más se apegan a la actualidad, sobre todo que ya se habla de leads, se habla de un score, se habla de filtros de fidelización, se habla de servicio al cliente. En este caso, prácticamente son las que más se apegan a la actualidad, ¿no? No sé si ahí contesté tu consulta. Entiendo que está claro, ¿ok? Voy a compartir la pantalla en relación a lo que vamos a ver el día de hoy, que es la unidad 4. Me confirman que únicamente vean la presentación porque yo les estoy viendo a ustedes actualmente.
Sí, Licen, ahí se ve. Ya, perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar con la unidad 4, que es el informe de auditoría. Vamos a ver y empezar con el tema del dictamen, los tipos de dictamen que se van a desarrollar dentro de las normas para la presentación y la preparación del informe final. ¿Qué es un dictamen de auditoría? El dictamen es un documento que emite el auditor como resultado del examen a los estados financieros en una entidad económica. ¿Okay? Obviamente todas ellas deben estar contempladas dentro de normas y procedimientos avalados por las MIES, ¿no? Y que cumplan con todas las necesidades de información financiera dentro de un amplio rango de usuarios. El dictamen es la culminación del trabajo realizado por el auditor. Es un pronunciamiento relativo al dictamen de los estados financieros atendiendo al resultado del examen practicado. Es decir, que el dictamen, luego de realizar todos nuestros exámenes, de haber realizado nuestros papeles de trabajo, haber validado nuestros hallazgos, realizar y solicitar las evidencias, procedemos a realizar un dictamen a nivel auditoría, nosotros como auditores hacia a la compañía a la cual nosotros estamos auditando. Para ello tenemos 4 tipos de dictamen. Tenemos dictamen sin salvedades o limpio, dictamen con salvedades, dictamen adverso o con opinión negativa, adversa o desfavorable, y el dictamen de abstención de opinión. Vamos a validar cada uno de ellos qué significa. El dictamen sin salvedades expresa la opinión favorable sobre los exámenes a los cuales nosotros efectuamos. Es decir, que un dictamen sin salvedades prácticamente es un dictamen limpio, o sea, dentro de las evidencias no encontramos diferencias o las diferencias no son materiales y nosotros dictaminamos, en este caso, una opinión con salvedad. Sin salvedad, pero dictamen con salvedades. En este dictamen el auditor expresa la opinión con salvedades por existir desviaciones. Es decir, aquí nosotros dictaminamos o damos una opinión con salvedades cuando encontramos desviaciones importantes o materiales, ¿ya? También tenemos el dictamen adverso o con opinión negativa, adversa o desfavorable. En este dictamen es emitido como consecuencia del examen que concluye que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad. Es decir, que nosotros emitimos una opinión negativa, es decir, la colocamos dentro del informe, en la cual nosotros expresamos y detallamos que existen diferencias, en este caso, que son comprobables y que no fueron, en este caso, no cumplieron o no tienen sus respectivos respaldos o documentación en el cual se evidencia que está realizado bien. ¿Qué suele pasar aquí? Sobre todo en las cuentas o en los clientes y empresas que manejan servicios, es que no registran bien sus ventas, sus servicios, no los registran bien, ya sea por una parametrización del sistema, que usualmente no pasa, pero las empresas a veces se toman de eso, pero nosotros debemos de expresar lo que encontramos dentro de la compañía. Es decir, que nuestro dictamen va a ser adverso con opinión negativa, porque así lo vamos a detallar. Es decir, que nosotros como auditores encontramos que el invento, la cuenta por cobrar, no cumple con lo que me están confirmando los clientes. Y la diferencia sí es abismal frente a lo que está, digamos, las cuentas contables, frente a lo que está la cuenta contable y sus movimientos, hablando de mayores contables, frente a lo que está en el estado financiero. Por ello que nosotros emitimos opiniones negativas. Es decir, las opiniones negativas van dentro del documento, ¿ok? Y el dictamen con abstención de opinión sucede cuando el examen realizado por cualquier auditor sobre los estados financieros haya sido limitado en forma tal que no se procede a la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso, se deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha abstención y manifestar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre los estados financieros.
Este dictamen sucede cuando nosotros no tenemos la suficiente información frente a un hallazgo importante o material. Si nosotros encontramos en los estados financieros diferencias frente a la evidencia, diferencias abismales, me refiero a los movimientos transaccionales, y nosotros no tuvimos un respaldo o una evidencia que nos haya facilitado, ya sea el cliente de la compañía o la misma compañía, yo emito una opinión y me abstengo a dar una opinión con salvedad o sin salvedad porque no tengo información que me permita a mí como auditor dar una opinión sobre el estado financiero para ver si es razonable o no la información y sobre todo los números que fueron expresados y presentados dentro del estado financiero. Entonces yo me abstengo de dar una opinión, no puedo decir si está bien o si está mal prácticamente, porque no tengo los sustentos necesarios para poder colocar una opinión con salvedad o sin salvedad, o dar una opinión negativa en este caso, porque no tenemos la documentación que evidencie este hallazgo, ¿ok? Para hacer el informe final, debemos considerar algunos aspectos antes de poder desarrollarlo, y para ello también les tengo un ejemplo en vivo, digamos, de la vida real que lo obtuve, y vamos a tener en cuenta y vamos a revisarlo a ver qué tiene, ¿ok? Dentro del informe final de auditoría vamos a definir qué es el informe final, que prácticamente es el trabajo, es un resumen del trabajo realizado del auditor externo, donde expresa una opinión sobre las cuentas y los estados financieros que presenta una empresa. Nuevamente aquí les repito, nosotros como auditores no decidimos ni en este caso qué cambios va a hacer la empresa, más bien nosotros recomendamos y demostramos que la información de la compañía a nivel financiero es razonable o no, ¿ya? Nosotros no emitimos juicios ni de valor, ni de juicios legales, ni nada. Nosotros únicamente recomendamos y damos nuestra opinión sobre los estados financieros, ¿ok? Para presentar un informe final, el auditor debe ser externo. Lo puede emitir también un auditor interno, pero ese no tiene una validez legal. Usualmente el auditor externo es inclusive el informe que tiene validez a nivel legal. Entonces, por eso que el auditor debe ser externo para que ese informe sea válido. El informe de auditoría expresa una opinión no vinculante del auditor. Es lo que les decía, el auditor es un tercero, es externo, y expresa su opinión acerca de las cuentas anuales de la empresa. Es decir, la auditoría financiera se realiza una vez al año y se realiza usualmente en el mes de abril y se realiza sobre el año anterior, ¿no? Es decir, estamos en 2022, nosotros vamos a auditar enero a diciembre del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021. Eso es lo que se audita. Y el informe de auditoría expresa una opinión no vinculante del auditor. Nuevamente aquí les recalco el tema de que nosotros únicamente opinamos y recomendamos a la compañía, más no emitimos juicios de valor ni legales ni hacia la compañía. Y hablando un poco más, les había comentado hace un momento que el dictamen es una opinión, entonces vamos a definir qué es una opinión y cuáles son sus tipos. La opinión de auditoría es prácticamente qué es lo que nosotros encontramos dentro de la auditoría y procedemos a realizar igual tipos de opiniones acorde al resultado que obtuve yo de un examen realizado hacia una cuenta bancaria o hacia un grupo de cuentas, ¿ya? La opinión limpia o sin salvedades, las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo a la marco normativo de referencia. Es decir, que mi opinión, no, dentro de nuestro examen que realizamos a las cuentas no encontramos nada, en este caso de diferencias, o si encontramos una diferencia no es material, ya es una diferencia que no tiene en este caso o no influye dentro del resultado de la compañía. La opinión con salvedades, el auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales con respecto al marco normativo y estas, salvo por estas, reflejan la imagen fiel de la empresa. En todas las opiniones nosotros debemos utilizar la información
que nos presentó la empresa. ¿Okay? Tenemos la opinión adversa o negativa. Se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros y que van obviamente en relación con el marco normativo de referencia. Y por otra también tenemos la opinión, en donde yo me abstengo de realizar una opinión o una opinión denegada. En esta opinión se da cuando existe una limitación al alcance del trabajo del auditor y esto no le permite obtener evidencia suficiente para emitir un juicio sobre las cuentas anuales que reflejan la imagen fiel de la empresa. Entonces es prácticamente parecido a lo que hablamos en un dictamen, pero el dictamen utiliza en este caso la técnica de la opinión para definir, en este caso, un dictamen dentro del informe final. Voy a hacer aquí una pausa. No sé si alguien de ustedes hasta aquí tiene alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta este momento en relación a las opiniones dentro del informe final. Que cualquiera de estos cuatro les pregunto, porque esta información es súper importante. Esta información igual consta dentro del examen final. Si alguien de ustedes tiene alguna consulta, pues hagámoslo ahorita, le hago una pausa para que consideremos este tema. ¿Ok? Yo tengo Buenas una noches, pregunta. Perdón, Margarita, comenta. ingeniera, buenas noches. En la opinión con salvedades, ¿se podría considerar un error mínimo y se lo podría pasar por alto? ¿Hay un estándar de eso? Porque en una ocasión que se hizo una auditoría, había un error mínimo que se decía que se lo pasaba por alto. No sé si hay una medida o algo para eso, o Sí. simplemente así sea el 0.1 es error. Ya, es buena tu consulta en relación a lo que encontramos a los hallazgos de resultados de cálculo. Si son, me invento, $10 frente a 1.000.000, yo emito una opinión limpia. Aquí el auditor no es que da por alto o te dice no pasa nada, eso te dice aquí el auditor a la compañía, ¿no es cierto? En este caso nosotros somos los auditores. Y me voy a poner en el lugar de la persona que le dijo a la compañía, en este caso de Margarita, que le dijo que no importa, que es un mínimo error. Y sí es un mínimo error, pero para mí como auditor, en el caso en el que yo emita en mi hallazgo, yo debo emitir una opinión limpia. Es decir, en la cuenta realizamos, el objetivo es definir si existe una diferencia. El objetivo específico es solicitar confirmaciones de saldo. En la conclusión yo voy a colocar, después de realizada la validación de la cuenta por cobrar del cliente XYZ, se pudo validar que la diferencia es de 0.01, mi opinión es limpia, y con eso ya dentro del informe de auditoría, eso se pasa por alto prácticamente, hablándolo frente a la compañía, pero para nosotros como auditores no se pasa por alto ninguna de los hallazgos encontrados, así sea el 0.01%, ¿ya? ¿Cómo se define? ¿Hasta qué porcentaje en este caso de desviaciones o de diferencia hay frente a lo que está en la cuenta por cobrar o lo que alguien me confirma? Usualmente depende de la materialidad de la cuenta, es decir, si es que yo le audité a un cliente que es top dentro de la compañía y tiene el 1% de diferencia, yo voy a emitir una opinión con salvedad porque el cliente es importante para la compañía. Y es por ello que depende prácticamente cómo nosotros lo veamos como auditores frente a la compañía. No es que si es del 1%, pero si es del 1% por ejemplo, un invento de 10 millones, ya es material para nosotros. Entonces, es por ello que depende prácticamente del enfoque que nosotros le vamos a dar a la compañía y qué estoy obteniendo yo de la empresa, en este caso de las confirmaciones de saldo. Y depende de la compañía a la cual nosotros realicemos la auditoría y qué me están confirmando y qué diferencias en el caso yo estoy obteniendo y de quién, ¿ya? No sé si ahí, Margarita, te respondí tu consulta. Sí, muchas gracias, ingeniera. Ya, Margarita. ¿Alguien más encendió el micrófono? Me confirman, por favor, si tienen alguna consulta. Yo, a ver, mi pregunta es, ¿quién está facultado entonces para dar
¿cómo decirlo? Un dictamen de saber, o sea, los peritos es los que sí pueden dar un dictamen, no una opinión como el auditor. Nosotros dentro de la auditoría, nosotros damos un dictamen, pero de nuestro trabajo, ¿ok? De nuestro trabajo realizado dentro de la auditoría. Temas, en este caso, de definir si fue, en este caso, algún tema de desviaciones de saldos, de fraudes, eso lo hacen a nivel legal y utilizan nuestra información como herramienta para definir si fue un fraude o no. Nosotros emitimos dictamen, pero de nuestro trabajo, no dictamen de invento de algún otro tema que no sea más de nuestro trabajo como auditores. Yo no puedo definir si fue un fraude o no, pues por ello que existen este tipo de opiniones dentro de las cuales nosotros no somos prácticamente el que define, pero sí somos una herramienta que utiliza en este tema el ámbito legal para definir si fue o no un fraude, llegando a este tipo, en este caso específico, para que me entiendan como ejemplo. No sé si ahí me parece, Fabián, que me consultaste, respondí tu duda. Sí, gracias. Ya. ¿Alguien más hasta aquí tiene alguna otra consulta? Licenciada, sí, buenas noches. A ver, estoy entendiendo de que por el ejemplo que dio para la compañera, ya en donde sí hubo una diferencia en una cuenta, pero en donde el auditor decidió pasar por limpia esa diferencia por ser mínima, ¿no? Entonces, ahí viene mi pregunta. Si es mayor la diferencia, estaríamos tal vez hablando de una opinión adversa. ¿Dónde quedamos con una opinión con salvedades? O sea, ¿cuál sería el ejemplo del intermedio que está ahí? Porque no sé si entendí mal. Ok, tú me dices cuándo es una opinión con salvedades y en qué porcentaje yo puedo definir que es una opinión adversa. Claro, exactamente, porque en el otro ejemplo dijo que sí, había una diferencia del 0.01 y que se ponía la salvedad, pero que se daba una opinión limpia de lo que pasaba. ¿Cuándo sería el ejemplo de una opinión con salvedades? Porque Ya. si ya la diferencia es mucho, ya sería opinión adversa, ¿no? Exacto, sí. Es muy buena tu consulta, Paola, ¿no es cierto, Paola? Porque aquí prácticamente es como ponerte a ti dentro de un escenario y tú defines que para ti es una opinión. Yo lo estoy hablando desde mi lado porque la auditoría prácticamente nace desde tu manera de ver las cosas, ¿ok? Obviamente tienes que tener un marco y una norma dentro de tu trabajo, como para todos. En nuestro caso son las mías, ¿ya? Cuando yo decido, en el caso de Margarita, me parece que me consultó, yo lo defino como limpia o sin salvedades, es porque la diferencia es por 0,01 pueden ser inclusive decimales, de ahí sí ya depende, pero si en este caso no son decimales, son $100 frente a 1000 o 2000 o 3000 o 4000, no es una diferencia abismal frente a, inclusive dentro de mi trabajo les confirmo, yo manejo el 5% de diferencia, pero frente a las cuentas importantes, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos dentro de la auditoría? Y en las cuentas por cobrar, que es prácticamente donde yo me especializo, es que tomamos las cuentas de los clientes top, es decir, los clientes que tienen mayor movimiento, y tomamos una muestra pequeña de los medios y de los mínimos, se puede decir, que generan ingresos a la compañía. Pero ¿cómo me manejo yo para emitir una opinión con salvedades? Es cuando ya sobrepasa el 5% en este caso, de la auditoría. Y ya pasa a ser una opinión adversa para mi trabajo, en este caso lo hablo de manera personal, como yo manejo mi trabajo, ya es prácticamente cuando pasas del 7%, y a veces yo lo hago desde el 6% porque manejo un 5,9% para obtener salvedad, porque ya depende del monto que nosotros encontremos dentro de las diferencias de la auditoría. Es por ello que, como yo les decía, la auditoría se maneja sobre la materialidad de las diferencias, ¿ya? Es decir, si es que 1.000.000 para mí es relevante frente a 100 millones, entonces yo me pongo a trabajar sobre ese 1.000 y empiezo a revisar cuál es la diferencia de ese 1.000, empiezo a pedir evidencias, empiezo a pedir respaldos, empiezo a la persona que maneja en este caso este proceso a que me informe cómo maneja en este caso
el producto o servicio para que llegue a ser un ingreso, para yo más o menos empaparme y definir en este caso cuál es. Entonces, para una opinión limpia, como les digo, yo utilizo hasta el 5%, la opinión con salvedades hasta el 5.9 o 7%, depende de la materialidad. Y la opinión adversa, obviamente, es cuando ya tenemos desviaciones relevantes, porque en este caso ya montos enormes. Por ejemplo, del millón me faltan 800.000 que no tengo un respaldo. O sea, ya es una diferencia relevante frente a una cuenta contable. ¿Ok? No sé si ahí te respondí, Paola. Sí, licenciada, completamente claro. De acuerdo. ¿Alguien más una consulta extra sobre estas opiniones para poder avanzar o avanzamos hasta aquí estamos bien? Listo, creo que nadie más. Entonces avancemos, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de los informes de las auditorías? En este caso, como lo hemos comentado, el informe de auditoría es una simple opinión no vinculante, en este caso del auditor, pero sí es importante porque nos le permite, en este caso a la compañía, tomar decisiones frente a los hallazgos presentados en el informe. Por otra parte, es la obligatoriedad de elaborar el informe de auditoría porque se debe presentar, ¿no? En ocasiones, el legislador establece que ciertas empresas tienen obligación de ser auditadas. Suele ocurrir con las empresas cotizadas. Si ustedes ingresan a la superintendencia de compañías, ustedes van a encontrar los informes de las empresas grandes como Coca-Cola, Grupo Corporación El Rosado, todas de las empresas grandes que manejan bastante flujo de ingresos. Esos informes están libres y disponibles, así como los estados financieros. Y la no obligatoriedad de elaborar un informe de auditoría, la mayoría de empresas no tiene el requisito legal de ser auditadas. Esto pasa con las empresas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo un RUC no estoy obligada a que me realicen una auditoría porque mi giro de negocio no es generar en este caso un mayor ingreso, sino prácticamente es un servicio que yo presto. Características de los informes: tiene que ser preciso, conciso, objetivo y soportado. Preciso, ¿por qué? Porque no deben existir desviaciones, sin desviaciones significativas en razón a la naturaleza de la organización y de los objetivos de la auditoría. Es decir, que yo debo presentar de manera precisa mi informe sin desviar nada de lo que yo haya encontrado, ¿ya? Así sea lo que sea, es lo que yo encontré, una diferencia de 1 centavo o de 2 centavos, como decía mi compañera, en este caso Margarita, nosotros debemos todo presentar, ¿ya? Al menos yo lo hago así. Ya depende un poco del criterio del auditor, ¿ya? Al menos a mí, dentro de las auditorías que me han encargado, yo siempre dejo así sea el centavo, porque ese es mi trabajo. Al menos yo lo manejo así. Hay criterios de otros auditores que te dicen, no, yo voy a dejarlo sin nada, ya está bien, pero ya depende prácticamente del auditor. No sé si alguien de ustedes trabaja dentro de una auditoría para que me confirme o si tenemos otra opinión. Yo, al menos de mi experiencia, ya tengo 6 años dentro de la auditoría y casi mis 6 años han sido a nivel coordinación y supervisión. Entonces, no sé si alguien de ustedes maneja o trabaja en una auditora o esta es la primera vez que ustedes están viendo en este caso, materia sobre auditoría financiera. Ahí trabaja en una empresa auditora, ¿no? No se peleen por hablar, por favor. No, nadie trabaja en una empresa auditora. Creo que no, licenciada. Ok, entonces es la primera vez que ustedes hablamos sobre este tema de auditoría financiera. Sí, o al menos a nivel contable. Entiendo que alguien sí trabaja a nivel contable porque me parece que Paula. Y entiendo un poquito cómo es el trabajo del auditor. Bueno, avancemos.
Además, el informe debe ser conciso, de manera sucinta, donde lo comunicado sea realmente importante y material. Es decir, que el informe no debe tener palabras redundantes, ¿no? Tiene que ser bastante directo. Debe ser objetivo porque producto de los hechos reales y no estar sujeto a varias interpretaciones. Es decir, que yo debo ser bastante objetivo cuando emita yo un informe, debo ser bastante real a lo que voy a hacer frente a lo que yo obtuve de mis exámenes, en este caso de los exámenes realizados y los hallazgos dentro de la auditoría. Y debe ser soportado porque todas las pruebas que nosotros hacemos deben tener su información y en este caso respaldo de trabajo. Ok, vamos a ver un poco de los elementos básicos del informe de auditoría. Esto es más o menos una estructura general de cómo se maneja. Hay empresas que las modifican, empresas auditoras, pero digamos que la mayoría maneja este formato, ¿ya? Que tiene el formato de informe de auditoría, tiene un título, tiene el destinatario, en este caso la compañía, y las personas que efectuaron el cargo, es decir, el equipo auditor, en orden, siempre va en orden, desde el jefe líder hasta su equipo de trabajo. También va un párrafo de alcance donde identificamos la entidad auditada, identificamos los documentos que fueron objetos de auditoría. Usualmente aquí se detalla los estados financieros que se utilizó con la fecha y año, las referencias a las que fueron aplicadas, en este caso las mías, las limitaciones al alcance, si es que hubiera, si es que no, no. Tenemos un párrafo legal o comparativo, prácticamente aquí van las mías, los temas del SRI, todo el tema legal, ¿no? El IES, el párrafo de énfasis, donde nosotros definimos qué es nuestro trabajo, qué es lo que vamos a hacer, dentro de, y a qué papeles, en este caso, a qué documentos nosotros vamos a auditar. Tenemos el párrafo de salvedades, de que hubo limitaciones al alcance, las incertidumbres, los errores y los cambios, de que prácticamente van nuestras opiniones. El párrafo de opinión, si fue favorable con salvedades, desfavorable, denegada, igual aquí es este párrafo con nuestra opinión final sobre la auditoría. Y tenemos sobre el párrafo sobre el informe de gestión. Ya prácticamente esto nosotros le llamamos a una conclusión del informe que vamos a presentar. Tenemos el nombre de datos, ya prácticamente esto es como la despedida, como le digo yo, donde van los datos, nombres de los datos de la compañía, en este caso de auditora, la fecha y la firma, ¿ya? Usualmente en nuestra compañía, en el caso de la compañía que yo trabajo, utilizamos el tema del recibido, ¿ya? Quién nos recibió y dentro de la empresa a la que nosotros trabajamos, nosotros lo llamamos a nuestro encargo. Y el recibido, quien nos recibe, usualmente solemos entregar prácticamente al gerente, ¿no? Nosotros entregamos en recepción, nosotros entregamos prácticamente al dueño de la compañía o al gerente o al director financiero, pero no entregamos prácticamente a personas, por ejemplo, a la recepción, no sé si les llegue. Por seguridad tratamos en este caso de entregarlo de manera directa porque es información delicada, es información prácticamente directa de la compañía, ¿ok? Hasta aquí alguna consulta. Yo, Inge, Dime, Margarita. por ejemplo, en esto que decía ¿qué tiempo se tiene que guardar la documentación para hacer una auditoría? Por decir, si hubo alguna inconsistencia en las declaraciones y le emiten a hacer una auditoría, uno tiene que respaldar los documentos. ¿Cuántos años hay que guardar la documentación? Ya, para una auditoría usualmente las compañías guardan 5 años la información, ¿ya? Y luego la digitalizan. Actualmente yo creo que con este cambio tecnológico, la mayoría de empresas ya tiene su información digital. Inclusive a nosotros nos comparten, le digo a nosotros como auditores y a mí como auditora, los encargos, siempre yo pido la información digital y Margarita me consultó, perdón si me equivoco,
ya nos envían de manera digital y esa es nuestra fuente de trabajo. Entonces, usualmente las compañías manejan de 5 a 6 años y de ahí no es que desechan, ¿no? Lo mandan a un archivo muerto donde va a quedar ahí la información. Pero si un auditor, a ver, nuestra auditoría es al año en curso, ¿ok? Si es que nosotros vamos a realizar un análisis horizontal de una cuenta, nosotros pedimos, yo en mi caso pido máximo de 2 años, máximo de 2 años, que necesito alguna información, porque recordemos que las auditorías son anuales, entonces se supone que en la anterior auditoría todos los respaldos, en este caso, fueron entregados. Y usualmente se pide dentro de la nueva auditoría, se piden los mismos documentos, igual nos deben enviar el mismo documento que le enviaron a la empresa auditora. Entonces, de 5 a 6 años guardan las compañías la documentación física, no necesariamente es meterle al destructor de papeles, pero como les digo, las empresas suelen digitalizar su información y se deshacen del papel. O inclusive he visto a compañías que hacen papeles resumen, donde únicamente, lo llamo yo papel resumen, pero dentro de la contabilidad es del diario general, donde está el debe y el haber, pero ya no necesariamente guardan la chorizada de documentación que usualmente se guarda en carpetas. Entonces, así se maneja las compañías de las cuales, en este caso yo las he auditado, pero tratan ellos sí de respaldarse con documentación, en este caso digitalizada. Ahí contesté tu consulta. Sí, o sea que de los otros años ya se puede desechar prácticamente la documentación. Sí, sin problema. Inclusive existen dentro de sus procesos, pero ya depende de la compañía, existen procesos de manejo de papel dentro de cada área. Es decir, que hay una persona específica y dentro de una compañía que trabaja una persona conocida. La recepcionista es la persona encargada de digitalizar la documentación del área contable, por ejemplo. Ella digitaliza, guarda en archivos, guarda por fechas, se codifica la documentación y se desecha. Así que si me piden a mí un documento, pues tenga ya, en este caso la mayoría de empresas ya manejan inclusive la facturación electrónica. Es fácil obtener una factura. Pero si es que en este caso de la persona que les comento, ya a los 5 años ya le comparten información, dicen, mira, esto ya está de desechar, ella lo que hace es votar ya, porque ya el proceso dentro de la compañía es ya digitalizar la documentación que va ingresando. Obviamente es un trabajo extra como área, pero existen inclusive herramientas, impresoras, escáneres que nos permiten a nosotros digitalizar la información codificada y que es fácil encontrar. Entonces, en este caso que les comento como ejemplo, lo maneja por carpetas y por meses. Entonces, es fácil encontrar esa información digital y ya no van a un archivo donde ingresan una bodega y se van a ir a buscar la carpeta. No, eso es fácil. Y cuando, como les menciono, llega el año, se acabó el año 5 de esa documentación, y chao pescado, eso se destruye, ¿no? No es que se bota a la basura o se recicla. Esa información también es información de la compañía y eso es lo que prácticamente ingresan en una máquina donde destruye la documentación. Comprendido, muchas gracias. Ya, Margarita, ¿alguien más de una consulta? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, yo tengo una consulta referente a los deberes. Claro. ¿Cuál deber? ¿El último? Sí, el último quisiera saber si nos podría explicar un poquito cómo es, no sé, en algún ejemplo o algo. Sí. Y perdón, No el te primer día de clase, escuché mal o no sé, usted manifestaba que teníamos que dar una lección. Sí, la lección está habilitada, déjenme ver. El 27 de septiembre se habilita. La lección a la que usted se refería es la prueba que decimos nosotros, la prueba Exacto. antes del examen, ¿verdad? Sí, correcto.
Yo estaba confundido, pensé que era una lección como anteriormente, en la clase anterior, en la materia anterior nos tomaron una lección, pensé que era así mismo. No, no, la lección está en la plataforma. Es una, Ya, ingeniera. Entonces, ahí, sí, por favor, sí. pues. En relación a la tarea que está cargada como último taller, prácticamente es un taller, vamos a realizar un ejemplo y les voy a explicar un poco cómo se realiza. Es un arqueo de caja y una conciliación bancaria, que no es nada complicado, que prácticamente es un tema de registro y de cuadro. Les voy a explicar, no con el mismo ejemplo, obviamente, con un ejemplo básico, donde a ustedes les va a quedar claro qué es lo que hay que hacer. Inclusive dentro del taller hay un link donde les permite igual conocer, pero de todas maneras no voy a dar el tiempo de explicarles porque eso no está dentro de la materia. Ustedes vieron todo es prácticamente teoría, el último deber del taller es único práctico, pero yo les voy a explicar cómo hacer para que no tengan ningún inconveniente en realizar la tarea y igual está grabado para que ustedes revisen el material, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Ya, listo. No sé cuál es tu nombre, solo está tu apellido Castillo, así que te digo Castillo, no sé cuál es tu nombre. Ya, vamos a ver un ejemplo de opiniones y luego vamos a ver un ejemplo de informe, ¿ya? Para que más o menos les quede claro a ustedes cómo se maneja. Vamos a ver una opinión con salvedad. Un ejemplo puede ser que hubo confirmaciones de cuentas por cobrar a los clientes o no se pudo inspeccionar un inventario de parte de los estados financieros, o sea, es una opinión con salvedad. Y este es un ejemplo de la estructura en la cual se coloca dentro de nuestros papeles, ¿ya? Dentro del informe. En nuestra opinión, excepto por los defectos de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión con salvedades. Aquí es súper importante, todas nuestras opiniones deben estar sustentadas y siempre nos sustentamos sobre las mías y sobre las NIF. Ya dentro de la emisión de opiniones, obviamente cuando nosotros ya vamos trabajando, ya nos familiarizamos con las NIF y con las NIF, ya vamos definiendo cuál es la mía. Pero, por ejemplo, cuando buscamos en el Internet cuál es la mía de los inventarios o cuál es la mía con salvedad, y acá vamos cuál es la NIF que maneja los inventarios. Entonces, siempre deben tener un respaldo, en este caso con alguna normativa. Entonces, por eso que aquí le ponen el fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe. Los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales o expresan una imagen fiel de los estados financieros, en este caso la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del año X, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio determinado en dicha fecha de conformidad con las normas internacionales. Pues más o menos así se estructura una opinión dentro de un documento, ¿ya? Prácticamente como les decía, que es lo que nosotros debemos siempre estar apegados a una normativa, ¿ya? Una opinión negativa o adversa es si hay situaciones de importancia relativas de materialidad que no fueron incluidas dentro de los estados financieros. Aquí en las opiniones negativas usualmente las empresas suelen omitir algunas cuentas o utilizan cuentas de macheteo, que nosotros les llamamos igual a nivel contable. Y esas cuentas de macheteo no tienen respaldo. Cuando tienen respaldo las cuentas de macheteo a nivel contable, nosotros no tenemos inconveniente porque están respaldadas. Pero si solo utilizaron para cuadrar un asiento contable o para cuadrar una cuenta o para hacer ver bien un informe financiero, nosotros igual lo mencionamos, ¿no? Les voy a compartir en un momento un informe, un ejemplo de informe. Ahorita no están viendo en mis pantallas, ¿no es cierto? En mi pantalla, ¿no? No. Vamos a segundito para compartirles la pantalla. Ya, ahí la ven, ¿no es cierto?
Sí, sí la ven, ¿no es cierto? Me confirman para... Sí, sí la ven, ¿no? Sí, ya se mira. Ya, bueno, es un ejemplo real, disculparán los temas publicitarios, pero es un informe real de una compañía que se emitió. En este caso, la opinión, tendrán aquí opinión, las bases de la opinión, en base a que otros sustentos, las responsabilidades. En nuestro informe, las responsabilidades, prácticamente aquí, y aquí están los respaldos de las cuentas de las cuales nosotros auditamos, en este caso los estados financieros. Como informe, pues ya vamos a ver un poquito un ejemplo. Así como opinión. Hemos auditado los estados financieros de la empresa, una sociedad anónima constituida en este caso en España, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre y los estados de resultados integrales de cambios. Aquí detallamos qué utilizamos para realizar nuestro trabajo y va nuestra opinión. En nuestra opinión, los estados financieros de los puntos presentados razonablemente en estos aspectos importantes de la empresa tal, los resultados de sus operaciones, los cambios de patrimonio, los flujos. Si ven, aquí somos bastante detallistas en relación, y aquí van las normas. Modificada en el oficio tal, emitido por la Superintendencia de Compañías. Siempre utilizamos, en este caso, las normativas para emitir nuestra opinión y que en base a que nosotros estamos auditando. Bases de la opinión, aceptada de acuerdo a las normas internacionales, nuestras responsabilidades de acuerdo. Aquí colocamos en base a qué nos basamos para emitir nuestra opinión. Las NIAs, las MIF, en este caso el IESBA, que son las normas de ética, todo el código de ética. En este caso, que dice otro asunto, igual dice que utilizaron los estados del 2020. Puede ser que estén haciendo algún tema de validar cuáles son las diferencias o si es que hubo un incremento o decremento en alguna cuenta. Y aquí colocan en este caso que otra documentación se utilizó de la compañía. ¿Ya? Las responsabilidades de la gerencia. La gerencia de la compañía es la responsable en este caso de los estados financieros, más no nosotros. Nosotros somos responsables de nuestra opinión y de lo que nosotros emitimos en el informe. En los estados financieros, aquí están temas de responsabilidades del auditor, qué es lo que vamos a hacer. Y hemos comunicado a la gerencia entre otros asuntos del alcance planeado. Vemos aquí un poco, estos temas son de responsabilidad, no me estoy saltando. Si tienen alguna consulta me preguntan, pero ya es un tema más de la compañía, por eso que no entro a detalles, porque estoy presentando información de una compañía real. Ya. Entonces prácticamente así se presenta un informe. No entro a detalle porque igual se me acaba mucho el tiempo, pero así se presenta un informe. Igual si ustedes ven, aquí están todos los respaldos que nos dio la compañía, ¿ya? Y es así como se presenta el informe. Eso sería, no sé si tienen alguna duda, tienen un minuto, duda, consulta, sugerencia para cerrar el día lunes bien. Si es que tienen algún tema importante me avisan y yo lo coordino para el día lunes y lo podemos revisar. Uno de ellos es el tema de la tarea que me comentaba. Vamos a revisar dentro de unos 10 o 15 minutos del lunes. Y con ello, pues, para que ustedes puedan revisar el tema de tareas y lecciones y el taller y el examen. Yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere a machetear? A ver, se lo dice así de manera, se puede decir de manera como de broma, ya, de macheteo, pero utilizamos cuentas de cuadra, ya, en vez de machetear, cuentas de cuadra de cuentas. En este caso,
Utilizo una cuenta para que me cuadre un asiento contable, por ejemplo. O utilizo una cuenta para que en el estado financiero me vea, la empresa tenga utilidad, por ejemplo. Yo creo una cuenta contable sin ningún respaldo. A eso le llamamos cuentas de macheteo o cuentas de cuadre, que usualmente así se las llama. ¿Sí te quedó claro? Sí, Ya, perdón que dije macheteo, pero así le llamamos nosotros en nuestro diario trabajo. Entonces, pero son cuentas de cuadre, en este caso, cuentas de cuadre del cuadre, para que me cuadre el asiento contable. O me cuadre o quiera hacer ver yo algún tema distinto al que en realidad es, puedo crear cuentas para los estados financieros. Eso en sí es una cuenta de cuadre o como lo llamamos dentro de nuestro léxico de trabajo, cuentas de macheteo. Si nadie más tiene alguna otra consulta, pues daríamos por terminada en la clase el día de hoy. Nos veríamos el día lunes para revisar los temas que están pendientes y en este caso validar el tema de la tarea, ¿sí? Listo, entonces les deseo una buena noche, que descansen, un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Muchas Buenas noches gracias. con todos. Pase bien, licenciada. Buenas noches con todos.